El 12 de noviembre de 1995, un McDonnell Douglas MD-83 de American Airlines con 78 pasajeros y tripulación a bordo se encuentra realizando su aproximación final al Aeropuerto Internacional Bradley en Connecticut. La tripulación está ansiosa por llegar al aeropuerto, pero la zona se encuentra bajo una intensa lluvia torrencial y las turbulencias no dan tregua. Los dos pilotos luchan por mantener el rumbo del avión. Los vientos son tan violentos que la torre de control tuvo que ser evacuada, quedando ahora bajo la supervisión de un único controlador, que no ha operado en la torre desde hace años. Mientras lidian con turbulencias severas, los pilotos tienen serias dificultades para distinguir la pista en medio de la fuerte lluvia. Un pequeño error que habían cometido minutos antes comienza ahora a pasarles factura, justo al pasar por debajo de su altitud mínima de descenso. Este es uno de esos casos excepcionales, en los que casi todo lo que podía salir mal, salió mal. Esta es la historia del vuelo 1572 de American Airlines, uno de los incidentes más extraños e impactantes de la historia de la aviación. 12 de noviembre de 1995. 73 pasajeros embarcaban a bordo del vuelo 1572 de American Airlines, en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Illinois, Chicago. El vuelo se dirigía al Aeropuerto Internacional Bradley en Hartford, Connecticut, en un viaje de unas 2 horas de duración. El tiempo no acompañaba. Era una noche terrible para volar, con fuertes lluvias, tormentas eléctricas y tremendos vientos que azotaban gran parte de la mitad oriental de los Estados Unidos. Debido al clima, hubo retrasos generalizados y cancelaciones de numerosos vuelos. El vuelo 1572 debía partir de Chicago a las 9:25 de la noche. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, la salida del vuelo se retrasó casi 2 horas. Finalmente, alrededor de las 11 menos cuarto de esa noche, el vuelo 1572 abandonó la puerta de embarque. Los 73 pasajeros y 5 tripulantes comenzaron su viaje hacia Connecticut. Nada les hacía sospechar que en menos de 2 horas, sus vidas estarían en juego. El capitán de este vuelo era Kenneth Lee, de 39 años. Lee tenía 8.000 horas de experiencia de vuelo, de las cuales más de 4.200 fueron en el MD-80. Anteriormente había volado para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, antes de unirse a American Airlines en 1986. El primer oficial, John Richards, tenía 38 años de edad y contaba con unas 5.100 horas de vuelo. Tenía una experiencia en el MD-80 de casi 2.300 horas. Había sido contratado por American Airlines en 1989 y, al igual que el capitán, había volado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante muchos años anteriormente. El avión utilizado para este vuelo era un McDonnell Douglas MD-83 de 8 años de antigüedad. Había acumulado hasta este momento casi 28.000 horas de vuelo. Estaba equipado con 2 motores Pratt y Whitney JT8D219. Era un avión fiable para trayectos cortos y medios. American Airlines fue el mayor operador mundial de aviones MD-80, con más de 300 unidades de este tipo en servicio, durante la década de 1990. El McDonnell Douglas MD-80, conocido como el Mad Dog, fue la columna vertebral de la flota nacional de American Airlines durante muchos años. A pesar de su antigüedad, el MD-80 sigue siendo recordado por ser uno de los aviones con mejores registros de seguridad en la historia de la aviación. Habían recibido la autorización para despegar y se encontraban en la pista, listos para llevar los motores a plena potencia y alzar el vuelo. A las 11:05 de la noche, el avión despegó, ascendiendo hacia los cielos tormentosos sobre Chicago. 15 minutos después del despegue, mientras el avión alcanzaba su altitud de crucero a 33.000 pies, unos 10.000 metros, los pilotos recibieron un mensaje de la central de American Airlines. El mensaje incluía información meteorológica sobre el aeropuerto de Bradley, donde se dirigían. Se registraban fuertes ráfagas de viento y una rápida caída de la presión atmosférica. La presión atmosférica es un dato de vital importancia para los pilotos. El altímetro, que muestra su altitud sobre el nivel del mar, utiliza la presión del aire exterior para determinar la altitud del avión. Cuanto más alto asciende el avión, menor es la presión del aire en el exterior. Es decir, cuanto menor sea la presión del aire en el exterior del avión, más alto interpretan los altímetros que está el avión. Cuando la presión de la propia atmósfera es baja, como lo fue en esta noche, el altímetro interpreta esto como que el avión vuela más alto de lo que realmente está. Por esto, los pilotos reciben información actualizada del control de tráfico aéreo sobre la presión atmosférica actual. Acto seguido,
Ajustan una perilla en la cabina que calibra el altímetro según la presión exterior de ese momento. El vuelo transcurría con relativa normalidad durante la fase de crucero. En ese momento, el capitán decidió ascender a 35.000 pies, 10.600 metros para esquivar una zona de turbulencias. Aproximadamente una hora después, cuando rondaba la medianoche, el avión inició su descenso hacia Bradley. El capitán se comunicó con los pasajeros y les dijo que se esperaban fuertes turbulencias a partir de este momento y hasta el aterrizaje. Les instó a tomar asiento y abrocharse los cinturones. Esto supondría una gran carga de trabajo para los pilotos, que aterrizarían en la pista 15 en Bradley, la cual no tenía un sistema de aterrizaje por instrumentos. Esto significaba que tenían que pilotar el avión por el método tradicional, conocido como método Bohr. Este enfoque requería un trabajo intensivo, apoyándose en cartas de navegación, brújulas, altímetros y equipos de medición de distancias, exactamente como se hacía en el pasado, para asegurarse de mantener la altitud y distancia correctas respecto al aeropuerto. Todo esto tendrían que hacerlo volando de noche, entre densas nubes y enfrentándose, en algunos momentos, a fuertes turbulencias. Durante el descenso, el capitán comentó al primer oficial que no le gustaba ni lo más mínimo volar de noche. Mientras tanto, el clima en el aeropuerto de Bradley seguía cambiando a toda velocidad. A las 12:30 de la noche, el despachador de American Airlines envió un mensaje al capitán con una actualización crucial. El mensaje incluía la última información de la torre de Bradley, indicando que los aviones habían estado aterrizando, pero informaron de turbulencias y cizalladura del viento de bajo nivel en la aproximación final. El despachador le comentó que los vientos estaban más alineados en el aeropuerto de Boston, por si fuera necesario un desvío. El avión estaba siendo sacudido violentamente por las turbulencias, y la intensidad de los vientos intensificaba las probabilidades de necesitar un desvío hacia Boston. Junto con esta información, el despachador incluyó una nueva lectura de la presión atmosférica, 29,42 pulgadas de mercurio. Las pulgadas de mercurio son la unidad utilizada para medir la presión atmosférica. Este sistema procede del uso de tubos de vidrio llenos de mercurio. El mercurio asciende o desciende, dependiendo de la presión del aire. La presión atmosférica estándar es de 29,92 pulgadas de mercurio. Cualquier valor inferior indica baja presión. Al calibrar sus altímetros a la nueva presión de 29,42 pulgadas de mercurio durante el descenso, los pilotos pudieron ajustar correctamente la altitud del avión con respecto al nivel del mar, garantizando la precisión necesaria para la aproximación y aterrizaje. En American Airlines, era un procedimiento que los pilotos ajustaran su altímetro secundario a la presión atmosférica real, en este caso de 29,42, lo que hizo que mostrara su altitud sobre el nivel del mar. Durante la aproximación, los pilotos sincronizarían sus altímetros principales a un ajuste de presión específico, calibrado según la elevación del aeropuerto sobre el nivel del mar. En el caso del aeropuerto Bradley, su elevación es de 174 pies. Los altímetros principales se ajustarían a 29,23 pulgadas de mercurio. Este ajuste provocaría una diferencia de 174 pies entre los altímetros principales y la presión real. Esto significaba que, al aterrizar en Bradley, los altímetros principales marcarían 0 pies, en lugar de los 174 pies reales sobre el nivel del mar, 53 metros. La ventaja de este método era que estandarizaba todas las aproximaciones. Sin importar a qué aeropuerto volara la tripulación, los altímetros siempre mostrarían lecturas consistentes durante la aproximación y marcarían 0 en el momento de aterrizar. Poco después de recibir la actualización meteorológica de American Airlines, cuando aún se encontraban descendiendo, el primer oficial sintonizó la radio con el Servicio Automático de Información de la Terminal de Bradley, ATIS, y escuchó la información meteorológica en el aeropuerto. Esta decía que la presión en Bradley era de 29,50, que las pistas estaban mojadas, y que había turbulencias severas por debajo de los 10.000 pies, 305 metros. En este contexto, el término severo no se utiliza a la ligera. De hecho, existen criterios rígidamente definidos para 4 niveles de turbulencias que se experimentan en la aviación: ligera, moderada, severa y extrema. Cuando un avión se enfrenta a turbulencias severas, las fuerzas sobre la aeronave son tan fuertes que los pilotos pierden el control del avión, de tal manera que si no llevasen los cinturones de seguridad abrochados, saldrían despedidos de sus asientos. Este sería un momento de gran tensión para los pilotos y pasajeros. El primer oficial
transmitió al capitán la información que estaba escuchando sobre el clima. Con la presión atmosférica cayendo rápidamente, sería importante que los pilotos tuvieran la última información actualizada mientras se acercaban al aeropuerto. Poco después, el control de tráfico aéreo solicitó al vuelo 1572 descender a 11.000 pies, 3.350 metros, y el controlador informó a los pilotos de un ajuste de presión actualizado de 29,40 pulgadas de mercurio. Este valor provenía de una observación meteorológica realizada a las 11:30, que ya tenía más de una hora de antigüedad. Sin embargo, seguía siendo más actual que el resto de informes disponibles para los pilotos. En ese momento, la presión atmosférica real había descendido considerablemente y continuaba cayendo. De hecho, el avión estaba ahora a más de 50 pies, 15 metros, por debajo de lo que indicaban sus altímetros. A la altitud actual, esta discrepancia era insignificante, pero a medida que se acercaran al aeropuerto, en condiciones de lluvia intensa y visibilidad reducida, esta diferencia resultaría fatal. Unos minutos después, mientras descendían a 11.000 pies, 3.350 metros, la tripulación revisaba la lista de verificación para el aterrizaje. Cuando el primer oficial mencionó altímetros, el capitán respondió 2950, refiriéndose al ajuste de presión que había identificado previamente, aunque este ya llevaba 90 minutos desactualizado. El primer oficial intentó aclarar la situación diciendo que habían mencionado 29,47 cuando empezaban a descender. A lo que el capitán respondió, OK. Aunque el primer oficial estaba en lo cierto al señalar que el capitán había mencionado un ajuste de altímetro obsoleto, cometió un error al recordar el valor actualizado, proporcionado por el control de tráfico aéreo durante el descenso. El controlador había indicado que el ajuste correcto era 29,40, pero el primer oficial lo recordó erróneamente como 29,47. Este ajuste equivocado, cuando se introdujo en el altímetro de reserva, hizo que éste mostrara una altitud aproximadamente de 40 pies más alta de lo que habría indicado el valor correcto, 12 metros. A pesar de este error, el primer oficial configuró los altímetros principales con el valor obsoleto de 29,23, probablemente considerando la elevación del aeropuerto. Esta discrepancia entre el altímetro principal y el de reserva no debería haber sido problemática, ya que los procedimientos de aproximación incluyen una verificación para asegurar que la diferencia entre los altímetros coincida con la altitud del aeropuerto sobre el nivel del mar. En ese momento, este detalle no parecía representar un problema inmediato. La presión atmosférica seguía cayendo rápidamente. Cuando los pilotos estaban en la aproximación final, la presión atmosférica real había caído a 29,24 pulgadas de mercurio, mientras que en sus altímetros aparecía una altitud de 70 pies por encima de su altitud real, 21 metros. Los ajustes del altímetro de los pilotos ahora estaban doblemente equivocados. La presión atmosférica real era inferior a la que el control del tráfico aéreo había informado y era aún más baja que la utilizada por los pilotos a bordo. A medida que continuaban el descenso, los pilotos comenzaron a informar sobre la aproximación a la pista 15 en Bradley. El capitán señaló que la altura del aeropuerto sobre el nivel del mar era de 174 y lo confirmó con el primer oficial. Sin embargo, los pilotos no se percataron de que la diferencia entre su altímetro de reserva y sus altímetros primarios era de 240 pies, 73 metros, en lugar de la elevación del aeropuerto de 174 pies, 53 metros. Esto se debió a que el primer oficial había ajustado la presión incorrectamente en 29,47 pulgadas en el altímetro de reserva, en lugar de los 29,40 que les había proporcionado el controlador. A la 1:15, el vuelo 1572 se acercaba al aeropuerto. El primer oficial se puso en contacto con el control de aproximación, quien les autorizó a descender a 4.000 pies, 1.220 metros, y les proporcionó la velocidad y dirección actual del viento. El viento soplaba desde los 170 grados, a una velocidad constante de 29 nudos, 52 kilómetros por hora. Al escuchar esto, los pilotos se sintieron aliviados. No obstante, aunque la dirección del viento era buena, casi en la misma dirección que la pista, este era fuerte, y tenía ráfagas de hasta 39 nudos, es decir, más de 70 kilómetros por hora. Los vientos eran tan intensos que el agua comenzó a filtrarse por las ventanas en la torre de control, lo que obligó a evacuarla. Sin un controlador presente en la torre para autorizar el aterrizaje, la última comunicación oficial con la aeronave quedó a cargo del controlador de aproximación. Además de proporcionar la información sobre los vientos,
El controlador también debería haber informado a los pilotos sobre la presión atmosférica al establecer el contacto inicial. Esto no solo era un requisito reglamentario, sino que también habría sido una medida prudente, teniendo en cuenta la rapidez con la que estaba bajando la presión. Sin embargo, el controlador olvidó incluir esta información cuando se comunicó con la tripulación. En ese momento, la última información de presión atmosférica disponible para el controlador era de 29,38, aunque pronto descendería a 29,36. Si hubiera transmitido este dato a los pilotos, habrían podido reajustar sus altímetros, lo que habría reducido su altitud aparente en 60 pies, 19 metros. En otras palabras, debido a este error del controlador, la aeronave volaba ahora 60 pies, 19 metros, más bajo de lo que los pilotos creían. El controlador autorizó a la tripulación para la aproximación a la pista 15. El avión se encontraba a unas 15 millas del aeropuerto, 24 kilómetros, a 3.500 pies, 1.060 metros, y alineado con la pista. En ese mismo instante, el capitán conectó el radar meteorológico, una pequeña antena ubicada en el morro del avión que barre una parte del espacio aéreo en forma de cono frente al avión. El capitán, al observar que no había tormentas en la zona, decidió apagar el radar. Mientras tanto, estaba utilizando el piloto automático en el modo VOC-LOC, en el que el sistema intenta guiar a la aeronave, basándose en las señales de las radiobalizas terrestres. Sin embargo, los fuertes vientos impedían que el piloto automático mantuviera el rumbo previsto. Ante esta situación, el capitán cambió el piloto automático al modo de selección de rumbo, Heading Select, y ajustó manualmente el dial para redirigir la aeronave hacia un rumbo que les alineara con la pista. Los pilotos ya habían preparado completamente el avión para el aterrizaje. Habían establecido los flaps en 40 grados, y el tren de aterrizaje estaba desplegado y bloqueado. El capitán comenzó a descender a 2.000 pies, 609 metros, mientras el avión se zarandeaba de un lado a otro, con fuertes vientos y lluvia golpeando el parabrisas. En ese momento, el controlador de aproximación informó a los pilotos que ahora había alguien en la torre. Aunque aclaró que la torre no estaba realmente abierta de forma oficial, indicó que podían cambiar a la frecuencia de la torre para comunicarse. La tripulación sintonizó la nueva frecuencia y estableció contacto con una persona en la torre, quien resultó ser un supervisor que no había trabajado en esa posición durante 3 años. Había decidido quedarse, para asegurarse de que el vuelo aterrizara de forma segura. Sin embargo, al no ser oficialmente un controlador de torre, no estaba autorizado legalmente para dar la autorización de aterrizaje. Esto significaba que el capitán tendría que aterrizar la aeronave por su propia iniciativa y autoridad. El avión había descendido a 2.000 pies, 609 metros, y el piloto automático mantenía esa altitud. Cuando la tripulación pasó el punto de 5 millas desde la pista, 9 kilómetros, el capitán inició el descenso hacia la MDA, altitud mínima de descenso, establecida en 908 pies, 276 metros sobre la elevación del aeropuerto. La MDA es la altitud más baja permitida durante una aproximación sin contacto visual con la pista, y varía según el aeropuerto, en función de la presencia de colinas, edificios y otros obstáculos en las inmediaciones. Respetar esta altitud es crucial para evitar colisiones con obstáculos durante la aproximación. En el caso del aeropuerto de Bradley, había una colina situada a unas 2,5 millas del umbral de la pista 15, 4,5 kilómetros, con su punto más alto a 819 pies, 250 metros. Sin embargo, las cartas de aproximación utilizadas por la tripulación no indicaban la presencia de esta colina, lo que representaba un peligro significativo en estas condiciones. En ellas aparecía sin especificar un obstáculo a 819 pies de altura, 250 metros, que podría haber sido cualquier cosa, como una antena. Si los pilotos hubieran tenido unas cartas de navegación con la información completa, habrían sabido que era una extensión de terreno, en lugar de un único punto. El capitán seleccionó el modo de velocidad vertical en el piloto automático, configurando el avión para descender a una tasa de 1.000 pies por minuto, 18 kilómetros por hora. El plan era que al llegar a 908 pies, 276 metros, activaría el modo de mantenimiento de altitud para estabilizar el avión hasta que pudiera ver la pista. A la 1:05 de la madrugada, cuando la aeronave se acercaba a los 1.000 pies, el supervisor en la torre comunicó por radio una alerta de cizalladura del viento. Este fenómeno, caracterizado por cambios bruscos en la dirección o intensidad del viento en distancias cortas, representa un riesgo significativo, especialmente durante las aproximaciones finales.
Los procedimientos de aproximación de American Airlines requerían que el piloto que no estuviera al mando, en este caso el primer oficial, anunciara 3 altitudes clave durante la maniobra para garantizar un aterrizaje seguro. La primera era cuando la aeronave estuviera a 1000 pies sobre el nivel del aeropuerto, 304 metros. La segunda al llegar a 100 pies por encima de la altitud mínima de descenso, 30 metros. Y la tercera al alcanzar la altitud mínima de descenso. Al llegar a los 1000 pies, 304 metros, el primer oficial del vuelo 1572 realizó el anuncio correspondiente, pero no hizo lo mismo al llegar a los 100 pies, 30 metros, por encima de la MDA, altitud mínima de descenso. Sin embargo, recordó al capitán que la altitud mínima de descenso era de 908 pies, 276 metros, un recordatorio crucial en ese momento. Mientras el avión se aproximaba a la MDA, altitud mínima de descenso, el primer oficial buscaba visualmente el aeropuerto a través del parabrisas, bajo una intensa lluvia. Pero al volver a revisar los instrumentos, notó que la aeronave había descendido por debajo de los 908 pies, 276 metros, y alertó al capitán. Este reaccionó inmediatamente intentando estabilizar el avión con el botón de mantenimiento de altitud del piloto automático. En ese instante, la alarma de Sink Rate, velocidad de descenso, se activó, advirtiendo que la aeronave estaba descendiendo demasiado rápido. De repente, mientras la aeronave volaba a más de 250 km por hora, el avión impactó contra las copas de los árboles, en la cresta de una colina cercana. El impacto sacudió violentamente el avión, ocasionando un estruendoso ruido por toda la cabina. Las ramas impactaron contra los motores, provocando incendios en ambos. A pesar de todo, la aeronave aún se encontraba a poco más de media milla del aeropuerto, menos de 1 kilómetro. El capitán aceleró a máxima potencia y colocó los flaps en 15 grados. La velocidad del avión ahora estaba disminuyendo y el avión comenzó a descender. Cuando revisó los instrumentos, el capitán se percató de que el motor izquierdo estaba averiado. Por suerte, tenían la pista justo enfrente. El capitán reaccionó rápidamente tras el impacto inicial, ordenando al primer oficial que contactara con la torre de control para informar del descenso y de la emergencia. El primer oficial transmitió el mensaje sin demora. El capitán, consciente de la gravedad de la situación, decidió desplegar los flaps completamente, una maniobra arriesgada. Aunque reduciría la velocidad del avión, esperaba ganar sustentación adicional, que ralentizaría el descenso y permitiría extender el planeo hacia la pista. Mientras la aeronave descendía rápidamente, el sonido de la alarma de velocidad sonaba por toda la cabina. A medida que la aeronave se acercaba al suelo, la torre de control informó sobre la dirección del viento, y el primer oficial solicitó que se declarara una emergencia, pidiendo que enviaran al equipo de rescate. La torre de control respondió que ya estaban en camino. Las alarmas seguían sonando, indicando que el avión estaba demasiado bajo para una aproximación segura. Pero el primer oficial mantenía su concentración, asegurando al capitán que lo lograrían. El capitán, a pesar de las advertencias, ajustó los flaps a 40 grados para aumentar la sustentación, con la esperanza de ganar control sobre el avión. A medida que el avión descendía, las alarmas seguían sonando, pero el capitán mantenía el curso. La aeronave golpeó de nuevo contra la copa de un árbol muy cerca de la pista, y luego volvió a golpear con las antenas del sistema ILS en el inicio de la pista, antes de tocar tierra. El capitán, a pesar de los impactos recibidos y el daño sufrido en la aeronave, logró aterrizar con éxito. Una vez en tierra, solicitó inmediatamente apagar los motores y activar los sistemas de extinción de incendios, que rociaron retardantes sobre los motores en llamas, apagando los incendios de manera efectiva. Finalmente, el capitán dio la orden de evacuar el avión. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación pudieron abandonar la aeronave ilesos, salvo una persona que sufrió heridas leves. Este aterrizaje fue un testimonio del excepcional liderazgo y la calma bajo presión del capitán y su equipo. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, determinaron que la causa principal del accidente fue que la tripulación no mantuvo la altitud mínima de descenso durante la aproximación. El primer oficial cometió un error crítico al desviar su atención del panel de instrumentos para mirar a través del parabrisas en busca del contacto visual con la pista, mientras el avión descendía hacia la altitud mínima permitida. Este descuido hizo que perdiera la atención en monitorizar correctamente la altitud, lo que llevó a la aeronave a descender por debajo de la altitud mínima de descenso establecida, desencadenando una serie de eventos trágicos.
Su trabajo consistía en observar cuidadosamente los instrumentos mientras el capitán pilotaba el avión y avisar al capitán cuando llegasen a la altitud mínima de descenso. Si hubiera hecho esto, el capitán habría mantenido el avión a la altitud mínima de descenso y no habrían chocado contra los árboles, incluso con el altímetro configurado incorrectamente. El informe también citó como causa que la tripulación no solicitó ayuda para realizar el ajuste del altímetro durante la aproximación. Si hubieran recibido la configuración actualizada de 29,38 pulgadas de mercurio, probablemente no habrían impactado contra los árboles. El informe también indicó que la negligencia del controlador fue también un factor que contribuyó al accidente, ya que no les proporcionó la configuración actualizada. La NTSB también señaló la decisión del capitán de presionar el botón de retención de altitud, cuando el primer oficial le alertó de que había caído por debajo de la altitud mínima de descenso. En este punto, debería haber asumido el control manual de la aeronave, haciendo ascender el avión de nuevo a la altitud mínima de descenso. Al presionar el botón de retención de altitud, el avión continuó su descenso progresivamente, lo que hizo que siguiera descendiendo hasta una altitud por debajo de la altitud mínima de descenso. Esta fue una situación extremadamente peligrosa. Si el ajuste del altímetro no hubiera estado tan desactualizado, o si los pilotos hubieran continuado el descenso por más tiempo, es probable que el avión hubiera impactado directamente contra la cresta de la colina, lo que habría resultado en un terrible final, provocando una pérdida masiva de vidas. A pesar de la severidad del informe final sobre el fracaso de la tripulación al no reconocer ni responder adecuadamente al descenso por debajo de la MDA, el informe también elogió sus acciones después del impacto con los árboles. En una cita directa del informe, se destaca lo siguiente: independientemente del hecho de que la tripulación de vuelo descendió por debajo de la MDA, sus acciones después del impacto inicial con los árboles fueron dignas de mención. Los flaps del borde de ataque y del borde de salida del avión resultaron gravemente dañados. Uno de los motores falló inmediatamente después del impacto contra los árboles, y el otro motor falló poco después. Cualquier error en la gestión de la trayectoria de planeo, la gestión de la trayectoria terrestre o la sincronización de la configuración del avión por parte del capitán y el primer oficial probablemente habría causado que el avión aterrizara en terreno inadecuado antes de llegar a la pista, lo que sin duda habría provocado lesiones más graves a la tripulación y a los pasajeros. La Junta de Seguridad concluye que la excelente gestión de los recursos de la tripulación y las habilidades de vuelo utilizadas por la tripulación de vuelo, como se refleja en la grabación del CVR después de su impacto con los árboles, fueron directamente responsables de limitar el número de pasajeros heridos a una sola persona. Aunque el avión sufrió daños por un valor de $9 millones, fue reparado y continuó en servicio hasta 2017, cuando American Airlines lo retiró definitivamente. Este informe final resalta cómo, a pesar del error en el descenso, la respuesta rápida y competente de la tripulación tras el impacto fue crucial para evitar una tragedia mucho mayor. Un Boeing 777 de United Airlines sobrevolaba el Océano Pacífico a 36.000 pies de altura. De repente, una sacudida estremeció el avión, seguida de un estruendo ensordecedor. El pánico se apoderó de los pasajeros, mientras la aeronave vibraba violentamente. En ese momento crítico, el piloto automático y el acelerador automático se desconectaron, y las violentas turbulencias dificultaban la lectura de todos los instrumentos para los pilotos. El avión empezó a inclinarse bruscamente hacia la derecha, quedando temporalmente fuera de control. La situación era incierta. ¿Podrán los pilotos recuperar el control y llegar a salvo a su destino, o el vuelo estaba condenado a terminar en las profundidades del océano? Esta es la historia del vuelo 1175 de United Airlines. ...13 de febrero de 2018... Aeropuerto Internacional de San Francisco. 363 pasajeros y 15 miembros de la tripulación abordaron el vuelo 1175 de United Airlines, con destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái. En la puerta de embarque, realizaban los preparativos para un vuelo directo desde San Francisco a Hawái, con una duración aproximada en condiciones normales de unas 5 horas y media, sobre el Océano Pacífico. La mayoría de los pasajeros se dirigían a Hawái para celebrar el Día de San Valentín, que sería justo al día siguiente de ese vuelo.
Nada les hacía sospechar que en ese momento estaban a punto de enfrentarse a un giro inesperado del destino, una experiencia que jamás olvidarían. El avión era un Boeing 777-200 de 23 años de antigüedad. Estaba equipado con 2 motores turbofan Pratt & Whitney PW4077, diseñados para ofrecer un alto rendimiento y eficiencia en vuelos de largo alcance. Este modelo de motores tienen un ventilador con un diámetro de 112 pulgadas o 2,8 metros, lo que significa que la carcasa exterior del ventilador es casi tan ancha como el fuselaje del avión. Estos motores de gran tamaño son una de las principales razones de la popularidad de la aeronave. En general, cuanto mayor es el diámetro del ventilador del motor, mayor es su eficiencia. Hasta este momento la aeronave había acumulado casi 990.000 horas de vuelo, con más de 16.000 ciclos desde su fabricación. Un ciclo se considera a una operación completa del motor de un avión, desde el arranque hasta el apagado, independientemente de la duración o distancia del vuelo. Este registro es fundamental en la aviación, para monitorear el desgaste de los motores, clave para el mantenimiento y los protocolos de seguridad. En la cabina del vuelo 1175 de United Airlines, la tripulación estaba formada por 3 pilotos. El capitán Christopher Borsu Benham, de 57 años, estaba a cargo de supervisar el vuelo, monitorizando los sistemas. Contaba con más de 13.000 horas de vuelo, de las cuales 360 habían sido en el Boeing 777. Además, tenía una extensa carrera en la aviación, con experiencia en vuelos acrobáticos a lo largo de sus 40 años de trayectoria. Esta experiencia resultaría ser vital más adelante durante el vuelo. Le acompañaba en cabina el primer oficial Paul Ayers, de 60 años. El primer oficial sería el encargado de pilotar el avión en el primer tramo. El primer oficial Ayers contaba con una impresionante experiencia de más de 11.000 horas de vuelo. De este total, 10.000 horas fueron especialmente relevantes, ya que fueron realizadas en el Boeing 777. Junto con el capitán y el primer oficial, en el asiento plegable de la cabina, se encontraba Ed Gagarin, un primer oficial de United Airlines fuera de servicio. Acababa de terminar su turno anterior y estaba deseando regresar a casa para disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, al ver que el vuelo estaba casi lleno, preguntó si existía la posibilidad de acompañar a los pilotos en la cabina. El capitán Benham lo recibió con una sonrisa y bromeando le dijo al primer oficial Ed Gagarin que si iba a sentarse con ellos en la cabina, tal vez tendría que trabajar un poco. Ambos rieron sin saber que esa broma sería un presagio de lo que más tarde ocurriría. Ed Gagarin también mencionó que acababa de completar su entrenamiento de línea, un dato que pronto desempeñaría un papel crucial en esta historia. En aviación, el entrenamiento de línea es una fase crucial en la formación de un piloto para volar una aeronave comercial. Este tipo de entrenamiento se realiza después de haber completado la formación teórica y práctica en simuladores. Durante el entrenamiento de línea, el piloto, generalmente un copiloto recién cualificado, realiza vuelos reales bajo la supervisión de un capitán instructor o un piloto experimentado. Una vez completada la verificación previa al vuelo y realizado el suministro de combustible, informaron a la tripulación de cabina sobre los detalles del vuelo. Después el avión inició el retroceso para dirigirse a la pista de despegue 28 izquierda. El controlador de la torre de control en tierra, situado cerca de la aeronave, se comunicó con la cabina para confirmar que todo estaba en orden. En ese momento, el robusto vehículo remolcador se enganchó suavemente al tren del morro del Boeing 777 y comenzó a moverse hacia atrás desde la puerta de embarque. Esta operación era familiar y se había realizado innumerables veces, pero la precisión y la coordinación entre el personal de tierra y los pilotos nunca dejaron de ser un verdadero ejemplo de habilidad técnica y coordinación. Todas las verificaciones se completaron sin problemas y sin anomalías. Tras un rodaje de casi 40 minutos, el primer oficial Ayers finalmente accionó las palancas de empuje para iniciar el despegue, mientras el Boeing 777 comenzó a acelerar por la pista. En la cabina, las azafatas realizaban la sesión informativa de seguridad, algo habitual para los viajeros frecuentes y una guía importante para los que volaban por primera vez, aunque no todos prestaban atención a estas indicaciones. Mientras el enorme Boeing 777, del vuelo 1175 de United Airlines, se dirigía a la pista de despegue, el capitán Benham le preguntó al primer oficial Paul Ayers si quería asumir el mando de la aeronave. El primer oficial Ayers asumió el control para el primer tramo del vuelo hacia Honolulu, tras recibir la autorización del control de tráfico aéreo. Aumentó la potencia de los motores para despegar y el avión comenzó a acelerar por la pista.
Cuando alcanzó la velocidad adecuada, el primer oficial tiró de la palanca de mandos y elevó el morro de la aeronave. Pocos segundos después, el avión estaba en el aire. El despegue y el ascenso inicial se realizaron sin contratiempos. Mientras el avión ascendía, el Aeropuerto Internacional de San Francisco quedaba atrás. Poco después, el primer oficial Ayers retrajo el tren de aterrizaje y continuaron ascendiendo hasta que alcanzaron la altitud de crucero. Una vez alcanzados los 38.000 pies de altitud, 11.582 metros, la aeronave recibió autorización para incorporarse a su ruta oceánica hacia Honolulu, una de las rutas sobre agua más largas e ininterrumpidas del mundo. Esta ruta tiene de particular que no tiene ningún aeropuerto alternativo cercano durante su trayectoria y que la mayor parte transcurre sobre el océano. El vuelo 1175 transcurría con total normalidad. Mientras tanto, la tripulación atendía las necesidades de los pasajeros, garantizando su comodidad. El avión volaba de manera estable sobre el Océano Pacífico, y una sensación de calma y monotonía se apoderó de los pasajeros, totalmente ajenos a los dramáticos eventos que pronto se desencadenarían. Durante las primeras 3 horas y media, el vuelo 1175 de United Airlines transcurrió sin incidentes, con reportes de posición, verificaciones de combustible y mensajes ACARS sobre el clima y los vientos. Los mensajes ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, son un sistema de comunicación utilizado en aviación para transmitir información entre pilotos y torre de control en tierra. Estos mensajes pueden incluir datos sobre el estado del vuelo, informes de posición, solicitudes de información meteorológica y actualizaciones sobre el rendimiento del avión, entre otros. Los pilotos establecieron comunicación con la torre de control de Honolulu y recibieron la información meteorológica actualizada a través del sistema informático a bordo de la aeronave. Los nuevos datos indicaban cielos nublados y un rango de visibilidad de 10 millas, 16 kilómetros. Además, se informó que la temperatura era de aproximadamente 21 grados Celsius. En ese momento el capitán Benham comentó que había volado a Honolulu innumerables veces, pero que nunca había visto una capa sólida de nubes tan extensa, cubriendo desde los 2.000 hasta los 33.000 pies, entre 600 a 10.000 metros, sobre las islas, como las que esperaban encontrar más adelante. Poco después, comenzaron a adentrarse en una zona de turbulencias moderadas. Debido a esto, solicitaron permiso al control de Honolulu para descender 2.000 pies, unos 600 metros, en busca de condiciones más estables. El control lo aprobó, y el primer oficial ajustó el descenso en el panel de control, dejando que el piloto automático realizara el descenso. El capitán abandonó brevemente la cabina, y a su regreso, un fuerte y violento estruendo sacudió la aeronave por completo. Los pilotos, aturdidos por la situación, no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. El avión giró abruptamente unos 40 grados hacia la derecha. Esto causó la pérdida de control de la aeronave. Lo que los pilotos desconocían en ese momento era el desastre que se había desatado en el motor derecho. Una falla catastrófica de las aspas del ventilador, desintegrándose en pleno vuelo y poniendo en peligro la integridad de la aeronave. Cuando se encontraban a unos 40 minutos al noreste de Honolulu, una grieta en la pala del ventilador número 11 alcanzó su punto crítico. En un instante, la enorme pala se desprendió limpiamente, a unos 3,5 centímetros de su base, y salió disparada con una fuerza tremenda, impactando y destrozando la pala contigua. Los fragmentos causaron graves daños en el núcleo del motor. La pala número 11 comenzó a moverse hacia adelante dentro del cañón protector del motor, generando ondas de choque que superaron las especificaciones del motor, lo que provocó que tanto el cañón como la carcasa fallaran y fueran arrancados del motor. Este tipo de incidente, conocido como evento de aspa del ventilador, o FBO, es algo para lo que los motores se prueban durante el proceso de certificación. Este incidente provocó la desconexión de los sistemas de piloto automático y acelerador automático. La aeronave comenzó a temblar violentamente, lo que dificultó el control de los instrumentos en la cabina. La intensa sacudida generó un ruido ensordecedor, similar al derribo de un edificio de metal, con sonidos de metal doblándose y aplastándose. Este ruido extremo obligó a los pilotos a hablar en voz muy alta para poder comunicarse mientras volaban a 36.000 pies de altitud, 10.972 metros, sobre el Océano Pacífico, lejos de cualquier zona donde pudieran aterrizar. El avión parecía girar sobre su ala derecha y temblaba como si estuviera a punto de romperse. En ese momento el capitán Benham se dio cuenta de la gravedad de la situación y exclamó: «¡Tengo los controles!».
Mientras tanto, tomó los mandos de control a la vez que se desconectaban el piloto automático y el acelerador automático. El capitán observó las pantallas del motor, esperando confirmar su sospecha de una falla catastrófica, pero se sorprendió al ver que ambos instrumentos mostraban valores completamente normales. Confundido gritó: «¿Qué está pasando?». El primer oficial, Paul Ayers, respondió: «No lo sé. Los instrumentos del motor son normales». Inmediatamente el capitán Bainham notó que la velocidad comenzaba a disminuir rápidamente y que tenía muy poco tiempo para reaccionar. Algo estaba sucediendo en el lado derecho del avión, que inclinaba y giraba la aeronave en esa dirección. Instintivamente, movió la palanca de mandos hacia la izquierda y giró suavemente los alerones hacia la izquierda. Enfocado en mantener la altitud, empujó la palanca izquierda del acelerador al máximo para obtener la mayor potencia posible y reducir la desaceleración. A esa altitud, es crucial no mover los controles demasiado rápido, ya que esto puede provocar ondas de choque Mach. Además, el avión ya estaba inclinado más de 40 grados, lo que aumentaba las fuerzas G y la velocidad de pérdida. Las fuerzas G, o fuerzas gravitacionales, son una medida de la aceleración que experimenta un objeto en relación con la gravedad de la Tierra. Cuando un avión realiza maniobras, como giros o descensos rápidos, tanto los pilotos como los pasajeros pueden sentir estas fuerzas como una presión sobre sus cuerpos. Las fuerzas G pueden influir en la estabilidad del avión, especialmente en situaciones de pérdida de control o en maniobras extremas. Ed, el primer oficial en el asiento auxiliar, dijo: «Tal vez hemos tenido una colisión en vuelo. Eso explicaría la explosión, las vibraciones extremas y la repentina pérdida de control». Sin embargo, estaban a 36.000 pies, 11.970 metros y no habían visto nada en su TECAS. No debería haber nadie más a esa altitud. Por encima de los 18.000 pies en Estados Unidos, 5.500 metros, todo el espacio aéreo está controlado mediante transpondedores, por lo que si hubiera habido otro avión allí, deberían haberlo detectado. Dentro de la cabina, los pasajeros temían por sus vidas mientras el capitán declaraba una emergencia, sin que nadie pudiera entender con precisión qué le estaba ocurriendo al avión. En un intento de nivelar el avión, el capitán Benham pidió al primer oficial Paul que inclinase el morro hacia abajo y de esta forma poder corregir la pronunciada inclinación. Juntos maniobraron sujetando con fuerza los controles y aumentaron la potencia de los motores, un movimiento crucial para mantener la velocidad del avión durante esta fase crítica. El capitán Benham movió el timón hacia la izquierda y aplicó potencia al motor izquierdo para detener el balanceo del avión. Su amplia experiencia en vuelo, que incluía vuelos acrobáticos, resultó ser crucial en ese momento. De manera intuitiva, buscó un punto de equilibrio crítico para mantener el control del vuelo y evitar un descenso hacia el océano, mientras continuaba la incertidumbre sobre qué había causado los problemas en el avión. Con precisión, ajustó la inclinación del morro del avión para estabilizar el cabeceo y el balanceo. Rápidamente, consiguió realinear la trayectoria de vuelo, cuando solamente habían pasado unos 30 segundos después del incidente. En ese momento, ni el capitán Benham ni el primer oficial Ayers estaban seguros de las condiciones en las que se encontraba el avión, ya que los instrumentos del motor mostraban lecturas normales, dejando la incógnita sobre la causa de la inestabilidad. Sin embargo, pocos segundos después, el indicador del motor derecho y el sistema de alerta revelaron información crítica. No había presión en el motor derecho. Al ver esta información, el capitán Benham dedujo que habían perdido el motor derecho, pero seguía perplejo ante la razón por la cual el avión continuaba temblando violentamente. El capitán ordenó al primer oficial Ayers que revisara inmediatamente la lista de verificación de daños severos en el motor. Ambos revisaron paso a paso la lista mientras continuaban volando sobre el Océano Pacífico, a 200 millas de Honolulu, 321 kilómetros. Al apagar el motor derecho, la vibración disminuyó, pero seguía siendo complicado controlar el avión, lo que dificultaba el manejo y el descenso. Para mantener la velocidad de descenso gradual, el capitán Benham aumentó al máximo la potencia del motor izquierdo. En ese mismo instante, los pilotos decidieron declarar una emergencia. Ante la gravedad de la situación, pidieron ayuda al primer oficial fuera de servicio que les acompañaba en cabina, Ed Gagarin. El capitán instruyó al primer oficial para que ejecutara la lista de verificación de descenso, mientras le pedía a Ed Gagarin que obtuviera los vectores hasta el Aeropuerto Internacional de Honolulu, todo ello con un solo motor en funcionamiento. El capitán Benham
Controlaba el avión con gran destreza mientras descendía a una altitud de 33.000 pies, 10.058 metros. A medida que se adentraban en las nubes, la velocidad del aire se redujo a 241 nudos, 446 km/h, durante este descenso. Este escenario presentó ciertos desafíos aerodinámicos, especialmente debido al flujo de aire interrumpido sobre el ala derecha. El capitán era consciente de que bajar el morro hacia abajo para aumentar la velocidad del aire podría comprometer las posibilidades de aterrizar en Honolulu. Por otro lado, elevar el morro para reducir la velocidad del aire podría hacer que el avión fuera más susceptible a una entrada en pérdida. En ese momento, el capitán determinó que la velocidad óptima se situaba entre 245 y 255 nudos, 453 y 472 km/h, asegurando la estabilidad del vuelo sin riesgo de entrar en pérdida. Con solo el motor izquierdo funcionando y el motor derecho apagado, planeó una aproximación one-shot para aterrizar en Honolulu debido a la pérdida de altitud. La aproximación one-shot es una maniobra de aterrizaje que implica realizar un único intento de aterrizaje en la pista, sin la posibilidad de realizar una segunda aproximación. Se utiliza en situaciones donde el tiempo o las condiciones son críticas, y el piloto debe asegurarse de que el aterrizaje se realice correctamente en el primer intento. Este tipo de aproximación requiere una alta precisión en el control del avión y un cálculo meticuloso de la altitud y la velocidad para garantizar un aterrizaje seguro. El capitán mantuvo el control del avión en condiciones desafiantes, calculando continuamente la altitud, la velocidad del aire y la distancia. En un momento crítico, el capitán Benham solicitó al primer oficial que reactivara el piloto automático y el acelerador automático, pero lamentablemente, estos controles seguían sin estar operativos. Debido a esto, se vieron obligados a pilotar el avión de forma manual mientras se dirigían hacia Honolulu, lo que representó un gran desafío. El capitán informó a la tripulación de cabina sobre los problemas con el motor derecho y mencionó la posibilidad de amerizar en el océano debido a las dificultades para mantener el control del avión. Les pidió que prepararan a los pasajeros en cabina por si finalmente tenían que recurrir a este tipo de aterrizaje. En ese momento el capitán solicitó a Ed Gagarin que hiciese una fotografía del motor derecho, por si esto ayudaba a comprender mejor la situación. Aún no entendía por qué el avión seguía temblando, y por qué era necesario acelerar a fondo para mantener un descenso controlado. Ed Gagarin logró grabar un breve vídeo del motor dañado, y se lo mostró a los pilotos, revelando que la cubierta del motor había sido arrancada. Los pilotos quedaron perplejos al contemplar las imágenes. Con esta información, comprendieron que la dinámica del vuelo estaba comprometida. Se comunicaron con el centro de operaciones de la aerolínea para pedir ayuda con la lista de verificación y contactaron con Honolulu para informar al centro de control sobre el incidente. A medida que se aproximaban al aeropuerto de Honolulu, el capitán Benham colocó los flaps en posición 1. Ante la incertidumbre de la situación, la tensión era palpable en la cabina. Un suspiro de alivio recorrió la cabina cuando los flaps se activaron con éxito. Mientras el avión descendía a través de las capas de nubes, las luces de la pista comenzaron a vislumbrarse. El capitán le pidió al primer oficial que desplegase el tren de aterrizaje. Inmediatamente el primer oficial realizó la solicitud. Posteriormente, el primer oficial informó al capitán sobre los procedimientos que debían llevar a cabo antes de aterrizar. Sin embargo, el capitán era consciente de que solo tendrían una oportunidad para aterrizar. El primer oficial Ayers bajó y bloqueó el tren de aterrizaje. Una gran sensación de alivio recorrió la cabina, al ver que el morro del avión se alineaba con la línea central de la pista, atravesando la última capa de nubes y revelando finalmente la pista por completo. En ese momento, movieron la palanca de los flaps a la posición 5 y continuaron progresivamente la posición 15, manteniendo una velocidad de 180 nudos, 335 kilómetros. Con el enorme y pesado avión en una situación crítica que debía aterrizar inmediatamente, la situación se volvió tensa. Mientras tanto, el equipo de bomberos ya estaba esperando en tierra. El avión se aproximaba cada vez más a la pista de aterrizaje, y el capitán continuaba con el descenso del avión lentamente. El sonido de los neumáticos al tocar el suelo de la pista fue el alivio final y rompió el silencio en la cabina, seguido de la desaceleración, mientras aplicaban el empuje inverso para lograr un aterrizaje suave. Al detenerse, los aplausos llenaron la cabina cuando los pasajeros se dieron cuenta de que el aterrizaje había sido un éxito. El primer oficial informó al capitán de que podía soltar los controles en ese momento.
Inmediatamente el capitán Benham fue consciente de que aún mantenía un firme agarre de los mandos con su mano izquierda y sostenía el acelerador con la derecha, a pesar de que el avión ya se encontraba en tierra y se había detenido. El personal de rescate y extinción de incendios no tardaron en realizar una minuciosa inspección. Después, determinaron que era seguro continuar con el rodaje de la aeronave hasta la puerta de embarque, donde los 363 pasajeros, los 3 pilotos y los 12 asistentes de vuelo pudieron desembarcar normalmente. Afortunadamente nadie resultó herido en este incidente. Varios organismos iniciaron rápidamente una investigación exhaustiva, incluidos el Laboratorio de Materiales Pratt & Whitney, los metalúrgicos de la FAA y la NTSB. La investigación integral implicó acceder a los registros de la aeronave y examinar directamente el motor para identificar el origen del mal funcionamiento y su explosión. Los investigadores encontraron una fractura en el aspa del ventilador del motor derecho, así como un pequeño agujero y varias abolladuras y hendiduras en el fuselaje cerca de dicho motor. En el lado derecho del fuselaje se detectaron 2 pequeñas abolladuras y pinchazos justo debajo de la ventana, alrededor de las filas de asientos 20 y 21. El examen de las aspas del ventilador reveló que el aspa número 11 se había fracturado de forma transversal a través del ala de aire, justo encima de los carenados entre la base de cada aspa. El otro aspa del ventilador, identificada como la número 10, también se había fracturado, aproximadamente a mitad de su longitud. Esta fractura fue causada por fatiga, que se había originado desde un punto subterráneo en la superficie interior de las aspas del ventilador de núcleo hueco. Durante la investigación, se reveló que los motores habían sido reacondicionados por última vez en 2015. En ese momento, Pratt & Whitney estaba probando la durabilidad de los motores, utilizando una técnica llamada imagen acústica térmica, TAI, una tecnología emergente que aún se encontraba en desarrollo. Este método funcionaba generando vibraciones en las aspas mediante energía sonora. Si existía alguna grieta, las superficies internas de la fractura se rozarían entre sí, generando calor, que luego se detectaba con sensores térmicos. Esta técnica, más sencilla que otras, fue rápidamente adoptada por Pratt & Whitney. Si al realizar la TAI detectaban una posible grieta, la pala se enviaba para más pruebas con otras tecnologías no destructivas. Aunque en esas inspecciones, los técnicos notaron una anomalía en una de las aspas, lo descartaron como un simple problema en la capa de pintura de la propia pala. En el motor derecho, faltaba gran parte del revestimiento del borde de entrada, así como la mayor parte de los cañones interiores y exteriores, y aproximadamente la mitad del mamparo trasero, que no fueron recuperados. Además, la mayoría de las mitades interior y exterior de la carcasa del ventilador también estaban ausentes, ya que estas piezas se perdieron en el mar. La entrada, después del mamparo, estaba hecha de plástico reforzado con fibra de carbono en los aviones de fábrica, mientras que durante las pruebas de certificación de las aspas del ventilador del motor, se utilizó un mamparo de aluminio. A diferencia del plástico reforzado, el aluminio puede rendir de manera similar al absorber la misma cantidad de energía. Los análisis estructurales de la entrada y la cubierta del ventilador revelaron que el diseño del mamparo de plástico reforzado con fibra de carbono era menos robusto que el mamparo de aluminio probado durante la certificación del motor, lo que pudo haber contribuido a su desprendimiento. La entrada del motor, al no estar intacta, provocó fuertes sacudidas que los pilotos describieron como una alteración de la superficie aerodinámica. Esto comprometió significativamente la estabilidad de la aeronave, causando que se desestabilizara inmediatamente después del impacto inicial. Se descubrió que las piezas de la entrada del motor utilizadas durante las pruebas de certificación estaban hechas de aluminio, que tiene una mayor capacidad para ceder y deformarse, en comparación con el polímero reforzado con fibra de carbono que finalmente se utilizó en la producción. Esta fue una de las razones por las que las partes frontales del motor se destruyeron rápidamente, mientras que la carcasa permaneció razonablemente intacta. Sin embargo, cuando esas secciones delanteras del motor desaparecieron, parte de las aspas del ventilador que continuaban girando se desprendieron de la carcasa y se dispararon directamente hacia el costado del avión. Por suerte impactaron en un lugar específico donde se encontraba un larguero, una estructura que se ubica justo debajo de una de las ventanillas del pasajero. Esto evitó que el fragmento de la pala perforara la cabina, lo que podría haber sido catastrófico para el pasajero, y aún peor, habría provocado una despresurización inmediata de la aeronave. Para prevenir que se repita un evento similar, la FAA emitió en 2019 una directiva de aeronavegabilidad, que exige inspecciones periódicas de los motores basadas en los ciclos de uso.
En particular, se estableció que las aspas del ventilador deben ser inspeccionadas cada 6.500 ciclos de vuelo. Este estándar fue adoptado por otras autoridades de aviación nacional. En agosto de 2020, Boeing envió actualizaciones a la FAA sobre sus esfuerzos para reforzar las cubiertas de los motores del Boeing 777. El fabricante comunicó a los reguladores su decisión de rediseñar y producir cubiertas de reemplazo, permitiendo a las aerolíneas modernizar sus flotas y comenzar el proceso de actualización. United Airlines, por su parte, ofreció reembolsos completos a todos los pasajeros del vuelo afectado. Un año después, la tripulación de cabina recibió el premio a la superioridad aérea de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas por aterrizar el avión de manera segura. Las heroicas acciones del capitán Benham fueron destacadas por su increíble determinación y compostura, incluso bajo presión extrema durante los últimos 40 minutos del vuelo. Nunca soltó el acelerador ni la palanca de mandos, controlando manualmente la aeronave hacia un aterrizaje seguro y exitoso sin heridos, a pesar del incidente. Segundos después de despegar del aeropuerto de St. Louis, en Missouri, el motor de un avión de American Airlines estalla en llamas. Las alarmas suenan con fuerza en la cabina, mientras los pilotos luchan por controlar la emergencia, pero pronto se dan cuenta de que esta situación no es normal. En cuestión de momentos, los instrumentos del capitán empiezan a fallar, y el avión pierde los sistemas vitales. ¿Conseguirá la tripulación regresar al aeropuerto, o se convertirá la situación en un desastre para todos a bordo? Esta es la historia del vuelo 1400 de American Airlines. 28 de septiembre de 2007. Aeropuerto Internacional Lambert de San Luis, Missouri. 138 pasajeros y 5 tripulantes abordaron un avión MD-82 de American Airlines. Se dirigían a Chicago en un vuelo corto de 1 hora, en dirección hacia el norte. Era un día cálido y soleado en San Luis, con vientos suaves, algunas nubes dispersas y una temperatura de unos 30 grados Celsius. Todo apuntaba a que sería un buen día para volar. Sin embargo, esa imagen de perfección resultó engañosa. Mientras los pasajeros subían al avión y tomaban sus asientos, no tenían idea del peligro que se avecinaba. El capitán de este vuelo tenía 59 años y llevaba 17 años trabajando para American Airlines. Durante los últimos 4 años, había sido primer oficial del Boeing 777, y ahora, a solo 6 meses de jubilarse, había vuelto a ser capitán en el MD-80. Con más de 14.000 horas de vuelo acumuladas, 6.000 de ellas como capitán, contaba con una amplia experiencia. Su carrera comenzó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1970, y desde que se unió a American Airlines, su historial de entrenamiento y desempeño había sido impecable. El día anterior al accidente, el capitán estaba de servicio de reserva en su domicilio de Chicago, Illinois. Se fue a dormir sobre las 10 de la noche anterior al accidente y se despertó a la mañana siguiente sobre las 7, cuando desde American Airlines le llamaron para comunicarle que tenía programado el vuelo 1400. El capitán usaba gafas para visión cercana y las llevaba puestas durante este vuelo. Sentado a su derecha se encontraba el primer oficial, de 43 años. Fue contratado por American Airlines hacía 7 años. A lo largo de su carrera, había acumulado alrededor de 7.000 horas de vuelo, 3.000 de ellas en el MD-80. Antes de unirse a American Airlines, había sido piloto en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, en la Guardia Nacional y en General Motors. Al igual que el capitán, tenía un historial impecable de seguridad y rendimiento en su tiempo con American Airlines. Sin embargo, como veremos a continuación, no todos los problemas se hacen evidentes durante el entrenamiento o en las evaluaciones de desempeño. A bordo de la aeronave también iban 3 auxiliares de vuelo, todas cualificadas y con la formación al día para el MD-82. La primera auxiliar de vuelo era la jefa de cabina y estaba ubicada en el asiento de la parte delantera. Había sido contratada por American Airlines, al igual que el primer oficial, hacía 7 años. La segunda auxiliar de vuelo tenía asignado el asiento de popa, cerca de la salida de cola. Llevaba trabajando para American Airlines unos 15 años. La tercera auxiliar de vuelo ocupaba el asiento trasero izquierdo y al igual que su compañera había sido contratada por American Airlines, hacía 15 años. El avión del vuelo 1400 era un McDonnell Douglas. Fue fabricado en febrero de 1988 y adquirido por American Airlines en marzo de ese mismo año. Hasta este momento, la aeronave había acumulado un total de 57.744 horas de vuelo.
El avión estaba configurado con 2 asientos para la tripulación de vuelo y un asiento adicional para un observador en la cabina. La capacidad de pasajeros era de 124 asientos en clase turista y 16 en primera clase. El avión estaba equipado con 2 motores turbofan Pratt & Whitney JT8D219 de doble rotor. El motor izquierdo había acumulado unas 43.784 horas de vuelo y el motor derecho unas 59.507 horas de vuelo. Su última inspección y revisión de mantenimiento importantes se habían realizado 76 horas antes de este vuelo. El vuelo 1400 comenzó a tener problemas casi de inmediato. Cuando los pilotos intentaron arrancar el motor izquierdo, este simplemente no encendía. No podían llegar a Chicago con un solo motor, así que contactaron con el equipo de tierra para poder realizar un arranque manual. El arranque manual no se realiza simplemente girando las aspas del motor a mano, sino que implica que un miembro del equipo en tierra introduzca y gire una llave especial en el lateral del motor para abrir la válvula de arranque. Al abrir la válvula, se introduce aire a alta presión en el motor, lo que hace que las aspas del compresor en el núcleo comiencen a girar y el motor se ponga en marcha. Sin embargo, cuando el miembro del equipo en tierra llegó, no fue precisamente eso lo que hizo. En realidad, era bastante común que el personal de tierra en American Airlines no siguiera el procedimiento tal como estaba prescrito. Esto se debía a que localizar la llave específica para el arranque manual tomaba demasiado tiempo. En lugar de hacerlo siguiendo los manuales, el operador del equipo de tierra usó un destornillador para presionar un botón en la parte inferior del motor y conseguir el mismo resultado. Sabía que el procedimiento correcto era usar solo la mano para presionar ese botón, pero la posición del mismo dentro del motor lo hacía difícil. Después de algunas idas y venidas, el capitán logró arrancar el motor izquierdo. Sin embargo, nadie a bordo sabía que esta solución improvisada había creado un peligro mortal. En lo más profundo del motor izquierdo, se había activado una bomba de relojería. Con todo el equipaje cargado, llegó el momento de despegar. Era viernes, y muchos de los pasajeros estaban deseando comenzar su viaje de fin de semana a Chicago. A la 1:05 de la tarde, el avión se alejó de la puerta, completamente cargado con combustible, equipaje y sus 143 pasajeros y tripulantes. Los pilotos iniciaron el rodaje hacia la pista 30 en San Luis, aliviados de haber dejado atrás el inconveniente con el motor. El personal de tierra no fue el único en mostrar falta de atención ese día. Mientras los pilotos se dirigían a la pista, un ambiente relajado se apoderó de la cabina. El capitán comentó que se sentía ambivalente ahora que solo le quedaban 6 meses para jubilarse. Mientras tanto, el primer oficial, al leer la lista de verificación previa al despegue, hizo varias pausas para conversar de manera informal con el capitán, siguiendo el tono relajado que éste había marcado. El capitán, en lugar de instruir al primer oficial para que se mantuviera concentrado en la tarea, continuó conversando entre los distintos puntos de la lista de verificación. Este tipo de conversación está estrictamente prohibido por la FAA y la política de la empresa, que establece que hasta que el avión alcance una altitud de 10.000 pies, 3.048 metros, los pilotos solo deben hablar sobre asuntos relacionados directamente con el vuelo. Esta normativa se conoce en aviación como la regla de la cabina estéril. Si este hubiera sido un vuelo normal, esa desviación de los procedimientos estándar podría no haber tenido consecuencias. Sin embargo, en esta ocasión, este enfoque relajado llevaría a que los pilotos se sintieran completamente desprevenidos solo unos segundos después del despegue. El capitán le informó al primer oficial sobre lo que harían en caso de enfrentarse a algún problema durante el despegue, diciendo: «A menos que estemos en llamas, iremos a Chicago. Si hay fuego, regresaremos y aterrizaremos aquí». Irónicamente, no sabía lo premonitorio que sería su comentario. Poco después de la 1:10, el capitán alineó el avión en la pista y aplicó potencia a los motores para despegar. En ese momento, se activó la válvula de arranque del motor izquierdo, ya que el interruptor eléctrico que controlaba su posición había sido dañado por el miembro de la tripulación de tierra cuando había utilizado un destornillador en lugar de la llave adecuada para el arranque manual. Mientras el avión aceleraba por la pista, el aire a alta presión comenzó a girar una de las turbinas de arranque del motor. A medida que el avión continuaba acelerando, esta turbina empezó a girar libremente a una velocidad increíble. La única señal en la cabina que indicaba que algo estaba ocurriendo era una pequeña luz de aviso, que no estaba colocada en un lugar fácilmente visible para los pilotos. Cuando el avión alcanzó la velocidad de despegue, el capitán levantó el morro y llevó la aeronave a los cielos. Tanto el capitán como el primer oficial
Desconocían completamente que el motor izquierdo ocultaba un defecto fatal. Levantaron el tren de aterrizaje y comenzaron a ascender sobre San Luis. Apenas segundos después del despegue, cuando el avión alcanzó los 1500 pies, 457 metros, el primer oficial notó que se había encendido una luz que indicaba que la válvula de arranque del motor izquierdo estaba abierta. Informó al capitán, quien reconoció el problema. A medida que los pilotos continuaron ascendiendo, pensaron que podrían solucionar cualquier inconveniente en pocos minutos. Sin embargo, la turbina del motor izquierdo falló catastróficamente, lo que provocó un incendio en el motor. La alarma de incendio sonó en la cabina, y el primer oficial declaró de inmediato una emergencia, informando a la torre de control que tenían un incendio en el motor izquierdo y que necesitaban regresar al aeropuerto de inmediato. El controlador les indicó a los pilotos que giraran y que los llevaría de regreso al aeropuerto. Mientras tanto, los pilotos se pusieron a trabajar. El capitán anunció que él controlaría el avión mientras el primer oficial revisaba la lista de verificación. Esta división de funciones era exactamente como los pilotos habían sido entrenados para manejar una situación de emergencia, que es crucial en momentos como este. Los pilotos necesitaban completar algunas tareas clave en sus listas de verificación, para maximizar sus posibilidades de un regreso seguro a San Luis. El primer oficial sacó su lista de verificación y abrió la página dedicada a daños por incendio o separación del motor. El propósito de esta lista es claro. En caso de un incendio en el motor, instruye a los pilotos sobre cómo apagar el motor afectado, cortar el suministro de combustible y extinguir el fuego. Aunque hay varios pasos más en esta lista, estos son, sin duda, los más importantes. Sin embargo, al inicio de esta grave emergencia, los pilotos comenzaron a titubear. A pesar de su impecable historial y de la frecuencia con la que practicaban incendios en el simulador, ahora cometerían una serie de errores graves que pondrían en peligro la vida de todos a bordo. El primer oficial completó rápidamente los dos primeros elementos de la lista de verificación, desconectando el piloto automático y colocando la palanca de empuje del motor izquierdo en ralentí. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a cabo el tercer paso crucial, que era cortar el suministro de combustible al motor y tirar de la manija de fuego para apagar las llamas, el capitán lo interrumpió al tomar el control del avión. En este momento, cuando el primer oficial debería haber cerrado el motor en llamas, el capitán informó a los auxiliares de vuelo que prepararan la cabina para un aterrizaje de emergencia, pero los pasajeros ya estaban sentados y abrochados. Ahora, con el primer oficial pilotando el avión y la lista de verificación sin ser completada, el motor continuó ardiendo. A medida que las llamas crecían, comenzaron a dañar el cableado eléctrico e incluso afectaron los sistemas hidráulicos del avión. En unos pocos segundos, esta emergencia estaba a punto de empeorar considerablemente. El capitán informó a los auxiliares de vuelo que había un incendio en el motor izquierdo y que regresarían a San Luis en los próximos 5 minutos. Les dijo que probablemente no sería necesario evacuar, pero que debían preparar la cabina por si acaso. Esta sesión informativa resultó completamente innecesaria. El único enfoque del piloto debería haber sido volar el avión, completar la lista de verificación y navegar de regreso al aeropuerto en caso de un incendio en el motor. Sin embargo, la falta de adherencia a los procedimientos operativos establecidos estaba comenzando a mostrar sus consecuencias. A las 2 de la tarde, el controlador ordenó al avión que girara a la derecha para regresar, alineándose nuevamente con la pista 30, justo donde se estaban preparando para aterrizar. El primer oficial ahora estaba al mando del vuelo, mientras que el capitán se encargaba de controlar la radio y revisar las listas de verificación. Esta fue una respuesta confusa y caótica a una emergencia para la cual habían sido entrenados numerosas veces. Finalmente, después de más de 1 minuto, el capitán retomó el control del avión. Sin embargo, en varios aspectos clave, ya era demasiado tarde. La pantalla principal de vuelo del capitán y su pantalla de navegación habían fallado. El incendio en el motor había destruido el cableado eléctrico que alimentaba estos instrumentos. Estos son 2 de los instrumentos más vitales en la cabina, ya que indican al capitán su velocidad, altitud y rumbo. Ahora tendría que confiar en pequeños instrumentos de reserva, mucho más antiguos, para obtener esta información crucial. Esto era una mala señal. ¿Qué más podría haberse dañado en el avión? Más de 1 minuto y medio después de que el primer oficial iniciara la lista de verificación del incendio en el motor, finalmente llegó al tercer paso, que implicaba cortar el suministro de combustible al motor. Pero había un problema. El primer oficial no podía mover el interruptor. Por alguna razón no se movía. Lo peor de todo es que sin esto, no podría completar el siguiente paso, que consistía en activar los 2 extintores de incendios.
En medio de la desesperación, el primer oficial intentaba apagar el incendio. La alarma de incendio seguía sonando inquietantemente en la cabina. El motor derecho estaba funcionando a alta velocidad, solo para compensar la pérdida de empuje del motor izquierdo, que ahora no producía potencia. El capitán se esforzaba por controlar el avión averiado mientras el avión comenzaba a inclinarse hacia la izquierda, lo que aumentaba la presión sobre el motor derecho. Los pilotos estaban abrumados y necesitaban regresar al aeropuerto lo más rápido posible, pero no tenían idea de que sus problemas acababan de comenzar. Los sistemas eléctricos de la aeronave comenzaron a fallar, y empezaron a perder más instrumentos. El capitán señaló que la luz indicadora de desbloqueo del inversor para el motor izquierdo estaba encendida. En un MD-80, si alguna de las palancas de empuje se despliega, podría significar un desastre. La luz que les indicaba que el inversor estaba desbloqueado se iluminó, pero se preguntaban si esto era real o simplemente otra falla del sistema. La información generada por el sistema eléctrico de la aeronave era defectuosa, lo que ponía a los pilotos en una situación de nerviosismo. Las alarmas seguían sonando, recordándoles que el incendio en el motor izquierdo aún ardía con fuerza. El capitán le indicó al primer oficial que tirara de la manija del fuego, un paso que debió haberse hecho hace minutos. Sin embargo, el primer oficial no había podido cortar el suministro de combustible al motor. Finalmente, el primer oficial tiró de la palanca de fuego, pero para su horror, los extintores no se descargaron. La pregunta sobre qué estaba sucediendo con el avión no era algo que los pilotos pudieran permitirse resolver en ese momento. Necesitaban regresar a la pista rápidamente. En ese mismo instante, el control de tráfico aéreo les ordenó volar en rumbo 250 grados para prepararlos para aterrizar en la pista 30 en San Luis. Los pilotos estaban al borde del colapso, con 138 vidas en juego. En ese momento, la puerta de la cabina se abrió inesperadamente. El mecanismo de bloqueo eléctrico que la mantenía cerrada también había fallado. El primer oficial estiró la mano para intentar cerrarla, pero solo chocó contra el marco, haciendo que se abriera nuevamente. Lo intentó una y otra vez, pero la puerta no se cerraba. El MD-80 se estaba desmoronando y el vuelo 1400 estaba a solo unos minutos del aeropuerto. Los pilotos habían logrado maniobrar su avión dañado por el área del aeropuerto y ahora intentaban llegar a la pista. El primer oficial seguía tratando de cerrar la puerta de la cabina, pero sin éxito. Mientras tanto, el capitán había logrado descargar ambos extintores en el motor, y finalmente el incendio parecía estar bajo control. Sin embargo, esa no era la buena noticia que esperaban, ya que el motor izquierdo había estado en llamas el tiempo suficiente como para causar daños significativos. A medida que se acercaban a la pista, esta ya era visible a unas 6 millas de distancia. El capitán y el primer oficial, mientras volaban hacia ella, discutieron los ajustes necesarios para los flaps y la velocidad de aproximación para el aterrizaje. El primer oficial bajó la palanca de aterrizaje y realizó algunos ajustes finales, como activar las bombas hidráulicas y ajustar los indicadores de velocidad, conocidos como bugs, para que el capitán supiera a qué velocidad debía volar en la aproximación. Después, el primer oficial bajó los flaps a 23 grados para permitir que el avión desacelerara adecuadamente para el aterrizaje. Al mismo tiempo, el capitán intentó activar la unidad de potencia auxiliar, APU, que proporcionaría una fuente adicional de electricidad y potencia hidráulica, dado que el avión ahora dependía completamente de la energía del motor derecho. Sin embargo, la APU no funcionaba. Por alguna razón, los pilotos no lograron ponerla en marcha. Este no era un incendio de motor común. Había algo realmente mal con el avión. La gran variedad y complejidad de estos fallos no eran algo para lo que los pilotos se habían preparado durante todos sus años de vuelo. Era un nuevo tipo de emergencia, y sin que ellos lo supieran, era una crisis que habían provocado por su confusa reacción ante la advertencia inicial del incendio. Sin embargo, al estar volando a más de 250 km por hora y a solo unos minutos de aterrizar, no había tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. Con el avión desmoronándose sistema tras sistema, su única misión era llegar a la pista lo más pronto posible. En el control de tráfico aéreo de San Luis, los servicios de emergencia estaban en alerta. Los bomberos y las ambulancias ya esperaban al lado de la pista, listos para lo peor. Pero a solo 2 o 3 millas del aterrizaje, 3 o 4 kilómetros, el vuelo 1400 se enfrentó a uno de sus problemas más graves hasta el momento. El primer oficial se dio cuenta de que las luces indicadoras del tren de aterrizaje no estaban encendidas.
Era un escenario de pesadilla, ya que parecía que los problemas eléctricos e hidráulicos que habían afectado al avión también habían llegado al sistema del tren de aterrizaje. Sin el tren de aterrizaje, el avión, que aún contaba con 3 horas de combustible en sus depósitos, tendría que aterrizar en la dura pista de hormigón, lo que podría provocar una explosión de chispas e incluso desencadenar una gran bola de fuego. Sin embargo, había un sistema de respaldo para el tren de aterrizaje que estaba justo debajo del asiento del primer oficial. Este sistema consistía en una palanca que, al tirar de ella, permitiría extender el tren de aterrizaje de forma manual. El problema era que, a menos de 1 minuto del aterrizaje, no había manera de que los pilotos pudieran lograr que el tren se extendiera a tiempo. Además, debido a los múltiples fallos eléctricos que el avión estaba experimentando, existía otra posibilidad. Podría ser que el tren de aterrizaje estuviera realmente extendido, pero que las luces indicadoras hubieran fallado. El capitán rápidamente se comunicó con la torre de control para preguntar si desde allí podían ver si el tren de aterrizaje estaba extendido. El controlador le informó que podía ver el tren principal, pero que la rueda del morro no parecía estar desplegada. Esta no era la noticia que los pilotos esperaban. No querían mantener su avión averiado en el aire más tiempo del estrictamente necesario, pero aterrizar sin la rueda del morro no era una opción segura. No les quedó más remedio que dar la vuelta. El capitán aceleró el motor restante al máximo y elevó el morro del avión, a pesar de que esta maniobra resultaba peligrosa. El avión se encontraba cargado, volando a baja altitud y a baja velocidad. Con el tren de aterrizaje principal y los flaps extendidos, había una gran resistencia. El capitán luchaba por mantener el avión en el aire con solo un motor. Ante todas estas dificultades, le resultaba casi imposible alcanzar la velocidad necesaria para asegurar su supervivencia. Por primera vez, la seguridad de la trayectoria de vuelo del avión estaba en peligro. Además, la situación del avión continuaba empeorando y la de la tripulación se volvía rápidamente crítica. El capitán llegó a su límite, y tanto él como el primer oficial comenzaron a omitir varios pasos en sus listas de verificación, ya que solo podían centrarse en los aspectos más esenciales. Todo esto resultaba abrumador para la sobrecargada tripulación de 2 personas. Entonces, el capitán pidió la ayuda de un piloto en reserva que estaba en la cabina de pasajeros. En menos de 30 segundos, el piloto fuera de servicio entró en la cabina, lo que aliviaba un poco la carga de trabajo del capitán, aunque solo un poco, dada la gravedad del estado del avión. Mientras tanto, el capitán intentaba cerrar la puerta de la cabina a la vez que hablaba con el control de tráfico aéreo. Le informó al controlador que quería mantenerse cerca del aeropuerto y que tal vez necesitaría regresar para aterrizar en la pista 2-4. La pista 2-4 era considerablemente más corta que la pista 3-0 y no estaba alineada con el viento. Sin embargo, el capitán estaba tan preocupado por la incapacidad del avión para ascender que comenzaba a dudar si podría regresar a la pista 3-0. Para ayudar al capitán a recuperar la velocidad que tanto necesitaba, el primer oficial levantó ligeramente los flaps. A continuación, el capitán giró el avión lentamente hacia la derecha. Aunque el controlador había autorizado un ascenso a 3.000 pies, 914 metros, era evidente que a la velocidad actual no podrían alcanzar esa altitud. A pesar de que necesitaba mantener la potencia del motor restante, el capitán era consciente de que no podía sobrecargarlo. Lo último que necesitaba era que su único motor se agotara y fallara también. Informó a la tripulación de que debía regresar y aterrizar de inmediato, ya que no lograba mantener la velocidad necesaria. Como piloto al mando, era plenamente consciente de lo difícil que le resultaba mantener el avión en vuelo. Para intentar solucionar el problema de la velocidad, el primer oficial propuso retraer completamente los flaps. Esto reduciría el tamaño efectivo de las alas y mejoraría la aerodinámica, disminuyendo la resistencia al avance. Sin embargo, al capitán le preocupaba que eso pudiera causar una pérdida de sustentación, algo crucial en ese momento. Finalmente, optaron por un término medio. El primer oficial retraería los flaps traseros, responsables de la mayor parte de la resistencia, mientras que los flaps delanteros permanecerían extendidos. El capitán sabía que debían aterrizar pronto. Si continuaban volando, podrían agotar el motor restante o volverse tan lentos que el avión comenzara a descender. En la parte trasera del avión, no solo los pasajeros estaban nerviosos. Los asistentes de vuelo también podían sentir que algo no iba bien. El hecho de que los pilotos hubieran abortado su aterrizaje y llamado a un piloto fuera de servicio para que subiera a la cabina no generaba demasiada confianza. Todos sabían que la situación era grave. El primer oficial preguntó al capitán qué pista debían usar para aterrizar. Este respondió que quería la pista más larga.
El piloto de relevo indicó que esa era la pista 30 a la izquierda, que era 2000 pies, 609 metros, más larga que la siguiente pista disponible. Dada la falta de control y los problemas hidráulicos de la aeronave, esos 2000 pies o 609 metros podrían marcar la diferencia. El piloto de relevo, que estaba en la cabina, notó algo alarmante. El avión había perdido toda la presión hidráulica en el lado derecho. Esto explicaba por qué la rueda del morro no se había desplegado, y junto con la pérdida del sistema hidráulico izquierdo, ayudaba a comprender las dificultades que estaba enfrentando el capitán para controlar la aeronave. En ese momento, el avión volaba paralelo a la pista 30, con el controlador guiando a los pilotos para su aterrizaje. El capitán seguía luchando por mantener la altitud, pero su velocidad estaba aumentando gradualmente gracias a la elevación de los flaps. La urgencia crecía a medida que la situación del avión continuaba deteriorándose. El primer oficial decidió intentar bajar el tren de aterrizaje, ya que era mejor hacerlo ahora que esperar hasta el último momento. Inmediatamente accionó la palanca de extensión del tren de aterrizaje situada bajo su asiento. Para su gran alivio, los pilotos oyeron cómo se abrían las puertas del compartimento y vieron cómo las ruedas comenzaban a desplegarse lentamente. El primer oficial contactó con la torre de control para confirmar si podían ver la rueda de morro. Aunque las luces indicadoras seguían sin encenderse, en esta ocasión, la tripulación recibió la noticia que tanto necesitaban. La torre confirmó que el tren de aterrizaje estaba desplegado correctamente. Ahora, a solo minutos de aterrizar, era el momento de que la tripulación informara a los pasajeros sobre lo que podían esperar. Hasta ese momento, habían estado bastante desinformados sobre lo que estaba ocurriendo. En esta ocasión, el capitán delegó esta tarea al piloto fuera de servicio, quien se conectó al intercomunicador y les explicó a los pasajeros que pronto realizarían un aterrizaje de emergencia. Les pidió que se abrocharan el cinturón de seguridad y siguieran las instrucciones de los asistentes de vuelo. Muchos pasajeros estaban aterrorizados y no tenían idea de qué esperar. Después de un extraño recorrido alrededor del aeropuerto, el vuelo 1400 finalmente se alineó con la pista 30. El controlador les había dado permiso para aterrizar, y ahora solo quedaba que el capitán recuperara el control del avión y asegurara la llegada sana y salva de los 142 pasajeros y miembros de la tripulación. Para facilitar el aterrizaje, el capitán permitió que el avión descendiera de forma controlada. El primer oficial ajustó los flaps a 28 grados, lo que ayudó a reducir la velocidad para la maniobra. Finalmente, llegaron algunas buenas noticias. Las luces indicadoras del tren de aterrizaje comenzaron a funcionar. Los 3 indicadores estaban en verde, lo que significaba que el tren de aterrizaje no solo estaba abajo, sino que también estaba bloqueado en su posición. Esto fue un alivio, pero la presión sobre el capitán era inmensa. Debía evitar cualquier maniobra adicional a toda costa. El avión estaba ahora a solo 500 pies del suelo, 152 metros, y la pista estaba justo delante de ellos. El primer oficial le dijo al capitán que dado que el avión iba rápido, la mejor forma de aterrizar era reducir la potencia del motor. Justo antes del aterrizaje, el capitán permitió que el avión planease suavemente hacia la pista. En ese momento, el sistema de alerta de proximidad al suelo inició la cuenta regresiva de la altitud. Finalmente, el avión tocó tierra, y el capitán accionó los frenos de forma enérgica para detenerlo rápidamente. En cuestión de segundos, el avión se detuvo por completo en la pista tras deslizarse a gran velocidad. Los pasajeros rompieron en aplausos. Después de una experiencia tan angustiante, todos a bordo estaban finalmente a salvo. No obstante, a pesar de este desenlace favorable, surgieron muchas interrogantes. ¿Qué originó el incendio del motor y por qué causó tantos daños? Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos se pusieron manos a la obra de inmediato para esclarecer los hechos. Lo que descubrieron puso en evidencia fallos críticos en los procedimientos de mantenimiento de American Airlines. Finalmente se determinó que la causa por la cual el motor no arrancó al inicio del vuelo fue la desintegración de un filtro en su interior, lo que bloqueó el flujo de aire hacia una parte fundamental del motor. Este problema debería haberse detectado durante los procedimientos de mantenimiento de American Airlines. Sin embargo, se constató que dichos procedimientos eran insuficientes. Para agravar la situación, el equipo de tierra identificó incorrectamente la válvula del arrancador de turbina de aire como la causa del fallo en el motor, en lugar de detectar el problema real con el filtro. Además, recurrieron a un método no autorizado para intentar arrancar el motor, lo que desencadenó el incendio justo después del despegue.
De este modo, se identificaron deficiencias en los procedimientos de mantenimiento y supervisión de American Airlines, junto con un equipo de tierra que estaba llevando a cabo prácticas no autorizadas. Sin embargo, desde un enfoque humano, las lecciones más importantes se centran en cómo los pilotos manejaron el incendio del motor en ese momento crítico. El informe final sobre este incidente recomendó a las aerolíneas que revisaran su formación para pilotos en lo que respecta a la asignación de tareas y la gestión de la carga de trabajo durante situaciones de emergencia. Esto es fundamental para garantizar que al utilizar listas de verificación de emergencia, los pilotos eviten realizar tareas no esenciales, como comunicarse con los asistentes de vuelo o interactuar con el control del tráfico aéreo. Si el primer oficial hubiera seguido con su lista de verificación de incendios del motor sin interrupciones, es muy probable que el avión hubiera podido regresar a San Luis en el primer intento, con problemas mínimos. Un piloto citado en el informe planteó una pregunta retórica. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para afrontar situaciones desconocidas donde no existen procedimientos establecidos? Los pilotos del vuelo 1400 no estaban preparados para lo inesperado, lo que se debió a una deficiente supervisión en los procedimientos de mantenimiento. Esta circunstancia les presentó un desafío imprevisto. En este caso, los pasajeros del vuelo 1400 tuvieron la suerte de sobrevivir, a pesar de que vivieron una experiencia extremadamente arriesgada.